Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por responder a este invitado que nos hace, esta invitación que nos hace colaborar en busca de poder trabajar algunos temas específicos que son de interés de los jóvenes, en este caso, que es el que vamos a tratar hoy, el tema de políticas públicas de juventud. Veo que nos acompaña Daniel, Henry, Lila y María Fernanda. Antes de iniciar con el tema, me gustaría saber de dónde son, para tener una idea y algunos ejemplos que vayamos teniendo, podemos hacerlo dependiendo de los lugares donde ustedes estén. Soy de Brasil y también apoyo la red Colaborar en el tema de agroecología, agricultura familiar, pero yo no tengo experiencia con las políticas públicas y por eso me gustaría entender un poco mejor, por eso estoy aquí en la sesión. Ok. Muchas gracias, Lila. Y María Fernanda Reyes. Hola compañeros y compañeras, muy buenas tardes aquí. Es un placer saludarlos y saludarlas. Mi nombre es María Fernanda, soy trabajadora social, hago parte de la Corporación Buen Ambiente Corambiente. Hemos venido trabajando con la IA en diferentes procesos. Nuestra intervención está basada en la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de capacidades y la construcción de paz territorial aquí en Santander, en toda la zona del páramo de Santurbán. Y pues me uno a la conversación básicamente con el propósito de reconocer muchas estrategias para avanzar en este camino de la incorporación de procesos debidamente llevados a cabo, sobre todo con mujeres, pero en perspectiva juvenil. En este momento estamos desarrollando una política pública de mujer y equidad de género en el municipio de Charta, y pues me gustaría mucho escuchar las experiencias que han tenido y los diferentes procesos. Entonces, muchas gracias y que sea una experiencia chévere. Es mi primera vez aquí en la red Colabora. Muchas gracias, María. Daniel, creo que todavía nos acompaña. Hola, Daniel. para Daniel y para Iván, que se acaban de conectar, incluso María, pues, otra María Fernanda, otra María, perdón. Estamos entrando como en materia y Juan está haciendo como una leve orientación sobre qué tanto conocen de políticas públicas de juventud en sus territorios y si sus organizaciones o ustedes la han trabajado en particular. Les dejo la palabra, Iván. Bueno, vamos a dar inicio. Iván y Daniel no nos responde. De pronto es que vamos a mirar por el chat que ven. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes. Bueno, sí, ya es que estaba configurando el audio. Bueno, mi nombre es Daniel. Esta voz se me hace conocida. Totalmente. Soy de aquí de Montería. Ya conocía la experiencia de trabajo de Juan y como parte también de la corporación en la que trabajan. Soy funcionario de una ONG que se llama World Vision Colombia y bueno, estoy acompañando todo este proceso de incidencia a un movimiento de niñas, adolescentes y jóvenes. Y bueno, interesante nuevamente escuchar a Juan compartir su experiencia sobre creación y formulación de políticas públicas en los territorios. Entonces, creo que por eso también me uní a la conversación.
Listo, Eh, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Y con Daniel ya nos conocemos hace mucho rato. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, yo soy Ivania, de A Costa Iván. Rica. Sí, soy mujer. Es que lo puse seguido con el número de usuario. Yo pertenezco a Cope Solidar y me interesa muchísimo el tema porque tenemos un proyecto en este momento en alianza con Procasur Chile. Hemos trabajado durante 7 años experiencias de juventud rural, emprendedora, y en este momento estamos desarrollando un proyecto en los 8 países en 3 ejes fundamentales: diálogo de políticas, fortalecimiento de organizaciones juveniles y redes, y el tercero, oportunidades de la juventud. Sí, también hemos hecho una fuerte alianza con FIA, precisamente para apoyar el trabajo de nuestra cooperativa en la línea de juventud. Pero me interesa un montón en lo que se esté dando en las otras regiones y un placer de verdad estar conectada a la red colaborar. Bueno, Ivania, muchas gracias por responder también a este llamado de Red Colaborar. Bueno, vamos a iniciar, como decía Fernando, mi nombre es Juan Gabriel Fuentes Negrete, hago parte de la Corporación de Profesionales Construyendo Ciudadanía y la corporación hace parte de la alianza y dentro de la alianza yo coordino la comisión de organizaciones juveniles y algo que se llama acá plataformas de juventudes y consejos municipales de juventud, que, que eso son espacios de participación que la ley 1622 de 2013, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, nos da a nosotros como jóvenes donde podemos participar. En ese espacio de la alianza tuvimos un crecimiento muy importante donde pudimos ir afianzando algunos conocimientos en políticas públicas y posteriormente hemos participado de diferentes procesos de formulación como la departamental, hemos participado en la de Pueblo Nuevo, que son municipios de acá, y actualmente hicimos parte del equipo consultor de la actualización de la política pública de Montería. No soy abogado, no soy de ciencias sociales, no soy trabajador social, mi licenciatura es en educación, pero desde muy chico hice parte del movimiento de Gestores de Paz, donde también compartía espacios con Daniel Delgado, que nos acompaña hoy acá, y desde allí inició todo un proceso de incidencia y donde hemos venido validando algunas de las cosas que vamos a hablar en la tarde de hoy. Entrando ya en materia, el tema de políticas públicas no es un tema que se esté hablando hace 10 años, ¿no? Hemos estado haciendo políticas públicas por todos lados. Las políticas públicas vienen mucho antes y ahí les coloco un poco el tema de la posguerra, es que desde ese momento se viene hablando de políticas públicas de juventud, luego de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue producto, vamos a hacer una introducción pequeña sobre eso fue producto de que estos países que participaron en esta guerra quedaron devastados, ¿cierto? Y posterior a eso, ellos necesitaban una reconstrucción de estos países y buscaron, como quedaron también económicamente devastados también, la idea era buscar unas maneras de cómo diseñar estrategias para la reconstrucción de esos países. Entonces, de ahí muchos autores comienzan a hablar de políticas públicas de manera general. También encontramos que con el fracaso de los estados de bienestar, también comenzamos a hablar de políticas públicas. Saben ustedes que un estado de bienestar es un estado que le garantiza todas las condiciones básicas a todos los ciudadanos. Entonces, eso es una carga que es muy grande para el Estado y un momento cuando la economía comenzó a tener sus bajones, estos estados comenzaron a tener unas situaciones que comenzaron a afectar el cumplimiento de esas cosas que ellos estaban comprometiendo, todas esas condiciones básicas para la garantía de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Entonces comenzaron a replantear este estado de bienestar
y comenzaron a entrar en todo este tema de las formulaciones de política pública. Entonces, vamos mirando que no solamente existen políticas públicas en materia de juventud, o sea, vamos a encontrar políticas públicas de infancia y adolescencia, vamos a encontrar políticas públicas en materia de seguridad, vamos a encontrar políticas públicas en materia de educación y así en cada uno de estos sectores o también en temas de población. Entonces estamos mirando ya que una política pública son acciones y estrategias y lineamientos que van a buscar garantizar una problemática que se está, o solucionar una problemática que se está dando en la sociedad o de algún tema. En este caso hoy vamos a hablar del tema de juventud. Entonces, vamos a entrar en cuáles son esas etapas de la política. No sé si tienen alguna duda ahí en esa introducción de dónde vienen las políticas públicas y vamos, como somos muy pocos, podemos ir despejando las dudas por cada una de las cosas que vayamos adelantando. Listo, seguimos. Entonces vamos a encontrar que la formulación de una política pública de juventud y en general tiene tres pasos, que es formulación, ejecución y evaluación. El hecho de que estén allí formulación primero y evaluación de último no quiere decir que tienen que uno primero, segundo el otro y tercero el otro, porque hay experiencias donde se ha ido formulando una política pública y se están colocando a prueba todas las estrategias o acciones que van a ser parte de esa política pública en ejecución para probar que en realidad respondan a las realidades de quien se va a desarrollar, en este caso en materia de juventud. Un caso de eso es la política pública departamental de Córdoba, que se fue formulando, pero a la misma vez se fue haciendo todo un tema de ejecución. A medida que iban saliendo los lineamientos, iban saliendo las estrategias, lo que se iba haciendo era realizar un piloto en ejecución de esas estrategias. Y en ese piloto lo que se hacía era evaluar también qué tanto era factible o qué tanto podía responder esa estrategia a las juventudes del territorio. Hay en otras ocasiones que si hacemos primero una formulación, después que está formulada la política pública y surta todo el procedimiento, pasamos a hacer una ejecución. Entonces vamos a una formulación para que una política pública pueda existir, vamos a hablar en el nivel municipal, en un nivel departamental. Luego de la formulación, luego de todo ese proceso que vamos a hablar más adelante, ella tiene que surgir unos pasos, que es que debe ser aprobada, si es municipal, por el Consejo Municipal de Juventud mediante acuerdo. Y si es departamental, tiene que ser la Asamblea Departamental mediante ordenanza. Si este documento de política pública que se realice no surte esos dos espacios, si es nivel municipal o si es nivel departamental, no se reconoce como una política pública, sino que queda allí en un documento que puede ser ejecutado por la administración municipal o local, pero queda en algo que se llama política de gobierno. Entonces, una diferencia entre política de gobierno y política pública es que las políticas públicas, como son aprobadas por el Consejo mediante acuerdo o la Asamblea mediante ordenanza, eso tiene un tiempo de duración. Por lo regular, una política pública se formula en un lapso de 10 años. Un tiempo de 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente el mandatario que llegue a la administración municipal o departamental y también nacional, no puede cambiar los lineamientos y estrategias que allí se pactaron, ¿cierto?, en esa política pública. Mientras que una política pública que no surta esto queda en política de gobierno o política de Estado. ¿Qué va a pasar allí? Cualquier mandatario que venga puede cambiar. Les voy a colocar un ejemplo. La mayoría somos de Colombia, ¿cierto? En Colombia, para que nos acompañan de Brasil y otros, en Colombia había un programa que se llama Ser Pilo Paga, que fue muy famoso al inicio del gobierno del actual presidente, ¿cierto?
y este actual presidente lo acabó. ¿Por qué lo acabó? Porque era una política de gobierno del anterior mandatario. Si ser Pío Paga hubiese sido una política pública en materia de educación en Colombia, el actual gobierno no podía acabarla definitivamente. Ojo, sí le podía hacer algunos reajustes, pero acabarlo del todo no como lo hicieron, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una política pública y una política de gobierno. Entonces, vamos a ver en Colombia una política pública es de cero a siempre, ¿cierto? Independientemente, cualquier gobierno que venga va a seguir con la estrategia de cero a siempre. ¿Por qué? Porque esto fue avalado por el Congreso y va a perdurar en el tiempo que fue pactado. Entonces, vamos a hacer ya con esa diferencia entre una política pública y una política de gobierno y de estas tres fases, vamos a entrar algo muy importante que es como si fueran las características de las políticas públicas, pero nosotros en este proceso que hemos desarrollado le hemos llamado las P de las políticas públicas de juventud. Esas P lo que se convierte en unas características y vamos a encontrar que sean públicas. Entonces su nombre dice políticas públicas de juventud. ¿Por qué resaltamos nosotros en este desarrollo conceptual que hemos desarrollado de las P que resaltamos pública? Porque hay varias formas de hacer una política pública. Una política pública que sea realmente pública o una política pública que llaman mucho política de escritorio. Es decir, una política pública que sea pública va a tener todo un despliegue y todo un tema de concertación. ¿Con quién? Con la sociedad civil, que es la que va a ser beneficiaria o es la que va a incidir en esa política pública. En este caso, los jóvenes. ¿Imaginan ustedes una política pública para jóvenes donde no se consulte y se concerte con los jóvenes esos lineamientos y esas estrategias que allí van a quedar? Pero eso pasa. Resulta que hay muchos consultores, hay muchos asesores en temas de política pública, como ya tienen mucha experticia, ya ellos tienen como un menú de qué debe llevar una política pública. Entonces, como los alcaldes a veces y los gobernadores son requeridos por la Procuraduría, que es la entidad que le hace el seguimiento a ellos, les dice, bueno, en cumplimiento de esa ley que les mencioné al inicio, que es la ley 1622, deben tener políticas públicas y los colocan a correr con ese tema. ¿Qué hacen ellos? Contratan un equipo consultor o contratan una o dos personas y terminan haciendo esas políticas públicas en escritorio. ¿Qué quiere decir? Que en un mes máximo tienen ya el documento de política pública, pero en realidad esas políticas públicas no van a responder a las necesidades de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no fueron consultados. Entonces nosotros aquí resaltamos el tema de pública por esa razón. Porque nosotros somos convencidos que la manera correcta de hacer una política pública es que se pueda concertar y formular ¿con quién? Con las personas que van a participar, que van a ser beneficiarias de esta estrategia de alineamiento, en este caso los jóvenes. Entonces hablamos de participativa. En esa misma línea buscamos que una mayoría de la población que es objeto de esa política pública pueda participar, que no solamente sea una muestra muy reducida, sino buscar la forma más grande de poder involucrar el mayor número de jóvenes, en este caso, en esa política pública. Hay veces que algunas políticas públicas hacen un foro y consultan 100 jóvenes y ya de allí sacan los insumos para ese documento. Nosotros hemos dicho, esa política pública en este sentido, no, porque es que, por ejemplo, en Montería, que somos alrededor de 120.000 jóvenes, se imagina consultando solamente 100 jóvenes para unos lineamientos que van a buscar la garantía de los derechos de 120.000 jóvenes. Entonces es una muestra muy reducida. En el tema de publicidad, la tercera P, que es publicidad, la idea es que todo el mundo, en el lugar donde se esté concertando esta política pública, pueda conocer que se está dando un proceso de ¿qué?
de formulación y concertación de esa política pública. ¿Esto qué nos va a garantizar? Que cuando se digan cuáles van a ser los espacios de consulta, de participación, de intercambio de ideas para la política pública, las personas puedan acceder fácilmente a la información, puedan ir. Un ejemplo, vamos a hacer un espacio de consulta, Daniel que nos acompaña, en el Colegio Visión Mundial. Entonces no vamos a tener esa información de que esa política pública que va a tener un espacio de concertación, un espacio de consulta con jóvenes en el lugar que es la institución educativa del Colegio Visión Mundial, solamente se va a manejar con los estudiantes que están en esa institución. No, la idea es que los sectores aledaños a esa institución puedan tener la información y puedan ir a participar ese día y puedan expresar y decir cuáles son esas cosas que quieren que queden en esa política pública. La P de pertinente sigue en esa línea de decir que todos los lineamientos y estrategias que queden en una política pública deben ser pertinentes a la realidad y a las necesidades de los jóvenes en este caso. No podemos, porque un ejemplo, en Santander, la política pública de juventud de Santander, vamos a decir que tiene un programa muy chévere que es un tema del cuidado del medio ambiente, un lineamiento en ese estilo. Por ejemplo, si yo soy el consultor de eso, voy a copiar literalmente como está eso y lo coloco en la política pública que va a ser para Montería. ¿Qué va a pasar? De pronto la realidad de los jóvenes allá en el tema de ambiente es muy diferente a la realidad que los jóvenes de Montería van a tener. Cuando esa estrategia se coloque en práctica en Montería, pudo ser muy exitosa en Santander, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en Montería, cuando se aplica, no responde. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué si en Santander fue un éxito, por qué en Montería no fue un éxito? Sencillamente porque las realidades de los jóvenes en Santander eran muy diferentes a las realidades que tenían los jóvenes en Montería y que tienen los jóvenes en Montería. Si lo hubiéramos consultado a los jóvenes, ¿qué podíamos hacer en materia de ambiente? Ellos nos iban a dar luces de qué era lo correcto y lo pertinente en el tema de ambiente para la política pública en Montería. Y la última P, que es la de presupuesto, quiere decir que una política pública que no cuente con los recursos necesarios es una política pública que va a quedar allí en letra muerta, porque, como les hemos dicho, las políticas públicas tienen lineamientos, estrategias, y esas estrategias se van a desarrollar en la medida que tengan los recursos necesarios para la garantía de ellas. Entonces, ¿qué preguntas vamos hasta allí? ¿O qué inquietudes? Con respecto a lo que dice Juan, tenemos un chat donde podemos anotar las preguntas y Juan responderá a las dudas o preguntas que ustedes tengan. Está del lado derecho en sus pantallas, la conexión de la plataforma. Ahí aparece donde podemos chatear directamente con todos los participantes. Miren, si tienen alguna duda pueden activar el micrófono y pueden hacerla. La idea es que vayamos compartiendo y retroalimentando lo que vamos hablando. Si tienen alguna duda, si tienen algo que contar, pueden hacerlo. Dale, gracias, Juan. María Fernanda levantó la mano, tiene como alguna pregunta al momento, María Fernanda Reyes. María Fernanda, ¿nos puedes contar que... Listo, vamos a seguir. Esteban también tiene una pregunta, pero de pronto no tienen el micrófono activado. ¿A dónde aparece la presentación? En la parte de abajo hay un icono donde... Hola, compañeros, perdónenme. Estaba el icono inactivado, perdón. ¿Me escuchan? Listo. Bueno. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Entonces, para el compañero Juan Gabriel, quien hacía ahorita la intervención, me parece y quería decir que para mí es un aspecto importante y un reto fundamental el tema de lo que hablaba ahorita y es cómo hacemos para que nuestras poblaciones
y nosotros como facilitadores propiciemos la construcción de políticas públicas situadas en nuestros territorios, porque creo que ese es uno de los retos fundamentales de nuestra intervención con comunidades. Claro, como decía el compañero, hay cosas muy chéveres que se han hecho, es decir, hay muchas cosas que ya se han venido inventando, y más en el campo de lo social, porque pues todas las personas hacen cosas chéveres, bonitas, políticas, todos los días juntos y juntos. Entonces, yo creo que ese es un reto importante para que nos lo pensemos y de verdad hagamos un poco de conciencia de eso y es cómo hacemos para que nuestra intervención sea situada. En este caso, de poder propiciar escenarios de incidencia realmente políticos situados desde nuestras propias miradas y vivencias. Listo, María Fernanda. Entonces ya ahorita escuchamos a Esteban y ya más adelante ya voy desarrollando esta idea que nos has dado sobre cómo propiciar temas de incidencia. Eso viene más adelante, ya es cómo vamos a decirle a ustedes que podemos iniciar un proceso de formulación de políticas públicas de manera participativa. Esteban, te escuchamos, Esteban. El micrófono se activa solamente viendo el botoncito en la parte de abajo donde está la presentación y no logras tenerlo. Listo, mientras Esteban nos puede retomar la comunicación, vamos a adelantar y aquí vamos a entrar a algo que María Fernanda nos comentaba un poco de cómo poder hacer. Entonces nosotros, a través de todo este proceso que se ha adelantado de la Alianza por la Juventud y entrando a responder un poco de esta ruta operativa que hemos, a María Fernanda quiero decirle que una de las cosas que ha sido exitosa en Córdoba es poder juntarnos, y una cosa donde nos juntamos fue la Alianza por la Juventud de Córdoba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todas las instituciones, instituciones que trabajan con jóvenes, fundaciones empresariales que trabajan con jóvenes, organizaciones juveniles, comenzamos a reunirnos hace como 8 años. Daniel nos puede ayudar allí, 8 años, algo que se llama la Mesa Técnica de Juventud, buscando eso, poder incidir en el tema de construcción de política. Iniciamos por todo un tema lo llamamos aquí la Mesa Técnica de Juventud. Comenzamos como unas 3, 4 organizaciones donde hablábamos de temas de juventud y comenzamos a involucrar a muchos más y acercarnos a la administración. Una cosa que es muy clara es que no podemos, quienes convocan el tema de la formulación de la política pública es si es municipal la alcaldía, si es departamental la gobernación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como organizaciones del sector social tenemos que acercarnos a ellas para poder incidir en eso. Hay veces que nosotros decimos, no, que yo con la alcaldía no quiero nada. Eso es muy común en nuestras organizaciones. No quiero ningún tipo de relación con la alcaldía porque la alcaldía desarrolla, es corrupta, no sé qué cosa, que pito, que flauta, ¿cierto? Eso es muy, muy común en nuestra organización. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esa mesa de juventud? Poder entrar a incidir en temas específicos que estaba haciendo la alcaldía, en este caso de Montería, en el tema de juventud. No nos escuchaban al inicio, ¿cierto? Nos cansamos de tocar las puertas, pero cuando ellos vieron que esa mesa fue creciendo, llegaban más organizaciones, llegaban más jóvenes interesados, ellos comenzaron como que a preguntarse, hey, estos muchachos de allí, ¿qué están haciendo? Entonces, esto después nos llevó, con un acompañamiento que nos dio Colombia Joven, a convertirnos en una alianza por la juventud de Córdoba. Entonces ya no solamente era Montería, sino que comenzaron a entrar organizaciones que trabajaban con jóvenes, que no eran organizaciones juveniles, pero eran organizaciones que trabajaban con jóvenes. Y comenzaron a entrar fundaciones empresariales que hacían el tema de responsabilidad con jóvenes. Entonces, eso que llevó a que nosotros pudiéramos adelantar algunas acciones de incidencia. Y una de esas acciones se las voy a decir al final. Entonces, María Fernanda, ¿qué debemos?
tenemos políticas públicas. Si no tenemos políticas públicas, ¿cómo hacemos para poder incidir en la agenda pública en materia de juventud en los municipios? Oye, María, me recuerda si me va olvidando al final para concretar eso. Entonces, quiere decir que en este espacio es importante podernos juntar con nosotros que están trabajando en temas de juventud para no ir solo por todos lados, sino poder mostrar que estamos unidos y que estamos haciendo cosas juntas, y esas cosas que vamos haciendo juntos va a generar más impacto en la comunidad y va a despertar el interés de otras organizaciones, y en el caso de las administraciones públicas. Entonces, nosotros tenemos una ruta operativa en el tema de formulación de política pública que tiene nueve puntos. Estos 9 puntos los hemos ido concertando y creando en esta metodología de política pública que hemos desarrollado a través de la alianza en el departamento de Córdoba. Y el primero es el alistamiento y planeación. Vamos a leerlos todos y después vamos al detalle. Diagnóstico participativo y bases de lineamiento. Levantamiento de información secundaria. Elaboración, validación de proyecto de acuerdo, que también puede ser proyecto de ordenanza dependiendo si es nivel municipal o nivel departamental. Elaboración y validación del documento base. Sistematización y análisis. Estrategia para el estudio jurídico, sustentación ante el Consejo Municipal y acuerdo de divulgación. Entonces, estos 9 pasos es qué debemos hacer en cada paso para poder formular una política pública que responda a las necesidades y que tenga en cuenta las P que hablamos al inicio. Entonces, qué pena, bueno, sí, lo escucho. Pregunta de Esteban, la envié al chat, a ver, la logré tener. La pregunta de Esteban está en el chat. Sí, señor. Déjame y voy mirando. Bueno, Esteban nos pregunta que si los gobiernos municipales participaron en la construcción de la política pública, es recomendable que ellos participen, y cuál es la forma de participación que realizan. Bueno, mira, Esteban, los gobiernos municipales, en este caso las alcaldías, son los directamente responsables de la formulación de la política pública. Ellos son los que convocan la formulación de la política pública. ¿Ellos qué hacen? Hacen un desarrollo, cómo se va a formular, cómo se va a hacer, hacen todo un tema de contratación. Y cómo participamos nosotros, fue a través de la alianza. Nosotros fuimos 9 años de incidencia para poder hacer parte de la construcción de esa metodología de formulación de la política pública para que no fuera quedando solamente en manos de la alcaldía. Entonces, la alcaldía es la responsable de la formulación de política pública. Si es departamental, es la gobernación. Y ellos van a estar involucrados en todo el proceso, porque ellos son al final quienes presentan el documento, quienes radican el documento en el Consejo Municipal o en la asamblea si es departamental. Entonces, en el tema de alistamiento, ¿cómo llegamos nosotros a ser parte? Que aquí Esteban también nos dice. Nosotros a través de la alianza, y vamos, antes de entrar a este tema de formulación, yo sí quiero anotar algo que le dije a María, que le iba a dar al final, es que antes de la política pública, una forma de nosotros poder incidir en las administraciones departamentales y locales fue algo que se llamó diálogos de política pública. Diálogos de política pública. ¿Qué eran los diálogos de política pública? Los diálogos de política pública no eran más que propuestas que estaban consignados en un documento que crearon los jóvenes para presentarle a los candidatos que iban a aspirar en ese momento. Es decir,
Hace 3 años, 3 años ya que van a tener los actuales alcaldes y gobernadores, los jóvenes se reunieron y hicieron unas propuestas que deberían presentárselos a ellos como candidatos. ¿Qué se hizo? Se hicieron las propuestas de manera participativa, se hizo unos encuentros de jóvenes donde se planteó qué creían ellos que se debía incluir en su plan de gobierno inicialmente como candidato en materia de juventud. Cuando ya se tenía eso que nosotros popularmente lo llamamos pacto de juventud, pero en realidad el nombre son diálogos de políticas públicas de juventud. Entonces, esos pactos de juventud, cuando ya estaba el documento hecho, se le mandó una invitación a cada uno de los aspirantes, tanto a alcaldía como a gobernación. Y hacíamos un foro donde se iba a discutir solamente el tema de juventud. Entonces los jóvenes lo que hacían era socializarle a los candidatos cuáles eran esas líneas estratégicas que ellos creían que debían hacer parte de su plan de gobierno como candidato. Cuando en ese espacio ellos se les proponía que firmaran, si estaban de acuerdo con esos lineamientos, que firmaran el documento donde ellos se comprometían, quien ganara la alcaldía o ganara la gobernación, hiciera efectivo esos lineamientos en su plan de desarrollo. Entonces, ya con un documento donde están propuestas de los jóvenes, firmado por los candidatos, y quien ganaba, lógico, firmó, ya uno tenía como joven una herramienta para poder exigir que eso que ellos firmaron allí pudiera ser parte de su plan de desarrollo. Entonces, en un municipio donde no existe política pública, Esteban, uno de los primeros lineamientos que tenía ese pacto, ese diálogo, era la formulación de la política pública. ¿Eso qué garantizaba? Que cuando quien ganara automáticamente incluía eso en su plan de desarrollo, y eso iba a tener unos programas cuando se iba a iniciar ese tema de formación de política pública. ¿Qué hacíamos nosotros, las organizaciones que proponíamos el pacto? Hacíamos todo un seguimiento al cumplimiento de ese lineamiento que quedó en el plan de desarrollo. ¿Para qué? Para que en esa primera línea que dejamos, que es política pública, poder iniciar el proceso de formulación, en el caso de Montería, el proceso de actualización de la política pública. Entonces, en un municipio donde no exista política pública, vamos a tener la posibilidad de hacer diálogos de políticas públicas o pactos de políticas públicas. Entonces, esos pactos nos van a garantizar que quien sea el mandatario, el alcalde, va a tener que incorporar en su plan de desarrollo. Lo número uno que uno pide es la formulación de la política pública. Cuando eso ya está allí, les repito, nosotros como sociedad civil, como organizaciones juveniles, como organizaciones que trabajan con jóvenes, vamos a exigir que eso que quedó en el plan de desarrollo se puede exigir. Entonces, cuando ellos vean que nosotros estamos exigiendo, no vamos a iniciar un proceso de confrontación. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos allí. Es un proceso de que ellos vean en nosotros unas organizaciones aliadas que le van a ayudar a ellos poder cumplir algo que nosotros logramos que quedara en el plan de desarrollo, que es el tema de la formulación de política pública, o donde hay política pública, el tema de la actualización de la política pública. Entonces, hay que buscar la forma de poder ir entrando a ser parte de la incidencia en lo que se plantea allí. No confrontando, soy muy claro en eso, y hay muchos dicen, no, que es que tú a veces eres muy laxo. No, la idea es primero que ellos vean un aliado, no un rival en las organizaciones juveniles, organizaciones que trabajan con esto, sino un aliado que puede construir con ellos. Entonces, cuando ya uno puede incluir eso en el plan de desarrollo, se viene la formulación. Entonces vamos a trabajar esta ruta, que son 9 pasos. En esos 9 pasos, el primer paso, que es de alistamiento y planeación, es un trabajo de oficina, es un trabajo que se hace de planeación, como dice ahí, y vamos a tener la posibilidad de definir cuáles son la metodología que se va a utilizar, cuáles son
las acciones que se van a tener para la recolección de la información, cuáles van a ser las piezas comunicativas con que vamos a dar a conocer el proceso de la política pública, cuál va a ser el equipo de consultor. Allí vamos a tener todo claro en esa materia. ¿Cuáles son las organizaciones que van a ser parte de facilitar el proceso de formulación? Porque una cosa sí les digo, no podemos dejar que el equipo de consultores nos haga la política pública. Nosotros como organizaciones debemos que hacer parte de ese equipo de manera de facilitador. Hay veces que hay que dar para recibir, hay que sembrar para recoger. Entonces, ellos pueden, el equipo de consultor puede contratar a toda la gente para eso, pero nosotros que sabemos en realidad cuáles son los temas de juventud, debemos hacer parte de ese equipo facilitador que va a acompañar el proceso de formulación. Vamos a definir cuál es la cobertura. Por ejemplo, un ejemplo en Córdoba es que Córdoba está dividida por 6 subregiones. Entonces, si se van a hacer talleres, si se van a hacer mesas de concertación, si se van a hacer diálogos, si se van a hacer conversatorios, la idea es que se hagan en esas 6 regiones, no dejar ninguna de esas regiones aparte, porque cada una de esas regiones tiene sus particularidades, tiene sus necesidades, y si tú dejas una por fuera, vas a tener que de pronto alguno de los lineamientos que están en esa política pública no va a responder a una de esas regiones. Entonces es muy importante este punto de alistamiento, porque ahí vamos a definir cuánto nos va a costar todo el proceso de formular cuáles son esas estrategias que se van a utilizar. En el diagnóstico participativo y bases de lineamiento, nosotros en Córdoba recomendamos hacer mesas de concertación. Entonces ya con el tema de alistamiento listo, ya la metodología lista, que son unos formatos que vamos a ver más adelante de cómo. Entonces el tema de diagnóstico, nosotros proponemos hacer unas mesas de concertación y formulación de política pública. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? Consiste en poder, en el mismo ejemplo de Córdoba, decir, vamos a ver que en el ejemplo de Córdoba decimos, vamos a hacer 2 mesas de concertación por cada subregión. Y esas mesas de concertación van a tener la participación de 40 jóvenes. Esos son ejemplos, no es que se haya hecho así. Porque en las subregiones acá hicimos más de 2 mesas, hicimos hasta 4 mesas por subregión. Entonces vamos a hablar que se van a hacer 2 mesas por subregiones, que van a tener participación de 40 jóvenes entre 14 y 28 años, que es la edad de los jóvenes en Colombia. En esas mesas, como en el alistamiento para Córdoba, nosotros hablamos del enfoque de derecho, el enfoque diferencial. Entonces esas mesas se van a desarrollar con ese enfoque. Entonces lo que hacemos es invitar, dependiendo la subregión, invitar hombres, mujeres, jóvenes afro, jóvenes indígenas, jóvenes en condición de discapacidad. Si hay jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTI, se invitan. Y la idea es que en esa mesa se puedan hacer sus mesas de trabajo de acuerdo al enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el enfoque diferencial? Porque somos jóvenes que estamos entre 14 y 28 años, no quiere decir que somos iguales. Tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, las mujeres tienen unas realidades y nosotros los hombres tenemos otras realidades, ¿cierto? Las realidades de los jóvenes indígenas son muy diferentes a las realidades de los jóvenes afro. Entonces, esa formulación de la política pública debe recoger esas necesidades diferenciales de esos sectores y que se vea reflejado en esos lineamientos y que puedan ser esas líneas pertinentes a las necesidades de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? En esa mesa que se hace por sus regiones, se dividen en submesas, ¿cierto? Entonces, nosotros, dependiendo, hacíamos una submesa de mujeres. Entonces, en esa submesa de mujeres, ahí se iban a discutir cuáles eran las necesidades que las mujeres presentaban en cuanto a la garantía de los derechos por parte del Estado, ¿cierto? Entonces, allí las mujeres no iban a discutir cuáles son las necesidades que tienen los hombres, no, específicamente cuáles son las necesidades que las mujeres tienen. Y así hacíamos una submesa de hombres,
hacíamos una submesa conformada por hombres y mujeres, hacíamos una submesa dependiendo si teníamos jóvenes en condición de discapacidad, una submesa específica de jóvenes en situación de discapacidad, una submesa de jóvenes indígenas, una submesa de diversidad, y allí íbamos tomando esa información que nos iban a ayudar para qué, para el diagnóstico y cuáles van a ser esos lineamientos que van a ser parte de qué, de esa política pública, ¿cierto? Entonces, ahora más adelante vamos a conocer cuáles son esos formatos de recolección de esta información que se hace en esas mesas y en las submesas que hemos desarrollado. Entonces, ya vimos por qué nosotros en Córdoba, en alistamiento, hablamos del enfoque diferencial. Y también porque hablamos del enfoque de derecho. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo está enfocado en las categorías de derecho. ¿Cierto? Entonces, esas categorías de derecho las utilizamos para mirar cuáles son las necesidades, cuáles son los riesgos y cuáles son las afectaciones, dependiendo de eso, que lo vamos a ver más adelante. Allí en ese diagnóstico no solamente podemos hacer las mesas, es importante hacer las mesas, y para mí es una de las actividades que siempre deben estar en un tema de formulación de política pública, las mesas, ¿cierto? Pero también podemos hacer aplicar cartografía. Por ejemplo, nosotros en la de Montería hicimos un ejercicio de cartografía que era colocar mapas de la ciudad en diferentes sitios, por ejemplo, en centros comerciales, en pasajes peatonales, en parques principales, donde se le hacía dos preguntas a los jóvenes. ¿Qué significa ser joven para ellos en Montería? ¿Y cuáles son los lugares más seguros o inseguros de la ciudad para ellos y por qué? Entonces, eso también es una forma de poder recoger insumos que nos van a ayudar a ese diagnóstico participativo. Ahora, no solamente vamos a trabajar mesa, cartografía, tenemos que utilizar también el tema del internet, las redes sociales, y podemos hacer un formulario o una encuesta donde los jóvenes que no puedan participar a las mesas, los jóvenes que no se encuentren con estos mapas en la ciudad, puedan hacerlo de manera virtual. Por ejemplo, nosotros en uno de Montería hacíamos unas preguntas. ¿Qué significa ser para ellos jóvenes en Montería? ¿Cuáles creían que ellos eran las principales problemáticas que afectaban su realidad? En unos términos muy coloquiales. Porque una cosa que hemos también aprendido eso lo hicimos en Montería, sí, porque ya teníamos un trabajo ya en un municipio o un departamento donde el tema de juventud todavía es muy reciente. Hay que hacer todo un proceso de alfabetización en temas de juventud. ¿Por qué? Para que cuando se venga el tema de la formulación, ya los chicos puedan conocer, por ejemplo, cuáles son sus derechos, tener claridad de dónde sale el tema de políticas públicas, tener claridad cuál es la ley de juventud en Colombia, cuáles son los espacios, y ellos puedan, de una manera informada, poder responder a ese diagnóstico que estamos haciendo. Porque es irresponsable de nuestra parte hacer la política pública en este punto 2 y de pronto vamos a colocar que en un municipio tal de Colombia se va a hacer la política pública, pero los temas de juventud allá todavía no están muy fuertes. Entonces vamos a hacer una mesa en el colegio X. Resulta que esos muchachos nunca en su vida han escuchado nada de derechos humanos, no han escuchado nada de políticas públicas. Entonces ese trabajo no va a ser más efectivo. Entonces la idea es, antes de hacer esas mesas, poder hacer un proceso antes de formación. Entonces, allí en ese diagnóstico participativo podemos utilizar muchas herramientas que yo sé que ustedes que hacen parte de organizaciones sociales han desarrollado para sus talleres, para sus campañas, para la implementación de los proyectos que están desarrollando, y las podemos utilizar en ese tema de poder hacer el diagnóstico participativo. Si podemos tener tenemos un proceso de formulación que de muchos meses, podemos hacer hasta entrevistas ya más personales a jóvenes que uno conozca en el municipio. Y entonces aquí es importante, cuando digo de tiempo, hay veces que
que gente que se atreve a hacer políticas públicas en 2 meses. Eso es muy arriesgado porque los tiempos no dan. Entonces, la idea más recomendable es que este proceso de políticas públicas se puedan dar en un tiempo de 6 meses, 4 meses, donde se pueda hacer un proceso muy, muy chévere. Cuando hablamos de levantamiento, en el tercer punto de levantamiento de información secundaria, es que no toda la información la vamos a sacar de las mesas. Ya hay cosas que muchas organizaciones en nuestro territorio han desarrollado en materia de juventud, la misma alcaldía, la misma administración municipal o departamental tiene, ICF, organizaciones que trabajan con jóvenes tienen muchas cositas que pueden ayudar a ese levantamiento de información secundaria que nos va a ayudar. Se fue el sonido, me dice. Ah, ya volvió. Listo. Entonces, esa información secundaria, les repito que no es muy difícil conseguirla porque la administración municipal tiene información en temas de jóvenes. Hay organizaciones que desarrollan información, por ejemplo, ustedes en los mismos proyectos que están desarrollando, porque escuché que hay proyectos que son apoyados por la IA, en algún momento han realizado caracterización de jóvenes, han desarrollado algún levantamiento de información en temas de jóvenes que puede que ayudar a ese diagnóstico que se va a desarrollar en temas de información secundaria. Denme un momento. Este es el mismo colgador. ¿Sí? Es el mismo colgador. Espérense un momentico que se me está descargando. Bueno, entonces, cuando ya tenemos tanto el tema de las mesas, del diagnóstico participativo, el levantamiento entramos a una sistematización y análisis. Entonces, esta sistematización no quiere decir que yo la voy a hacer después que haga el punto 1 y 2, no. La idea es que a medida que vayamos haciendo mesas, vamos sistematizando lo que nos va dando las mesas. ¿Para qué? Para que cuando se termine todo el proceso de recopilación de la información, no vamos a tener ese bulto de información, ese bulto de papel allí, sino que ya vamos adelantando ese proceso de sistematización y análisis. Cuando ya tenemos ese proceso de sistematización y análisis, el equipo de consultores va a hacer la elaboración y la validación del documento base, que nosotros acá lo llamamos documento borrador, que es, con toda esa información, se arma el primer documento de políticas públicas de acuerdo a lo que se ha recogido. Entonces, ese documento lo monta el equipo de consultores y a veces uno se apoya también del equipo de facilitadores que realizó el proceso. ¿Por qué? Porque hay veces que, como la mayoría de los casos, los consultores Al parecer Juan se fue. Ahí está reconectando Juan. Hola, sí, se conectó. Cierto, entonces les decía que es muy importante que en este proceso de elaboración y validación del documento borrador, no solamente los consultores estén solos, sino que lleguen un momento a incluir a todo el equipo de facilitadores que hizo parte del proceso. Cuando ya tenemos ese primer paso, que es la elaboración y validación del documento, ya tenemos ese documento borrador que nosotros llamamos que es todo lo que hemos sacado del diagnóstico participativo, el levantamiento de línea base, de todos los procesos que hemos hecho, vamos a pasar a la validación de ese documento. ¿Qué se hace allí? Allí, en esas mesas que se hicieron, se van escogiendo jóvenes que van a participar en una mesa donde van a estar esos representantes. Es decir, sigo con el ejemplo, las 6 zonas que tiene Córdoba, cada zona va a colocar, un ejemplo, 5 jóvenes, entonces se van a encontrar 30 jóvenes en un punto central donde van a revisar que en ese documento borrador que presenta el equipo de consultores, en verdad responde a qué, a lo que ellos han manifestado en las mesas de trabajo y en todos los procesos que se hicieron. Recuerden que yo les colocaba a veces que hay consultores
que como hay un programa, un alineamiento muy bonito, muy chévere y que fue muy exitoso, por ejemplo, en Santander, viene y lo copian en la política pública de Montería, un ejemplo. Entonces, la idea con esta mesa, donde van a estar representantes de toda la zona, es que en verdad lo que está allí responda a, a lo que ellos trabajan. Cuando ya tenemos eso, el documento va a tener todo el diagnóstico, va a tener toda la sistematización de lo que se hizo, todos los hallazgos, los lineamientos y eso. De allí, de ese documento va a salir algo que se llama proyecto de acuerdo o proyecto de ordenanza. Ese proyecto de acuerdo o ese proyecto de ordenanza ¿sí? Ese proyecto de acuerdo y ese proyecto de ordenanza es el que va a pasar al consejo, si es municipal, o a la asamblea, si es departamental. Pero antes de que eso pase allá, eso surte un procedimiento en la administración, es decir, el equipo consultor hace entrega del proyecto a la administración municipal, o sea, al equipo que el alcalde o gobernador diga. Y cuando está en manos de ellos, hay algo que la ley 1622 ha creado que se llama la Comisión de Decisión y Concertación. La ley, tiene un sistema de juventud. El sistema de juventud tiene un subsistema institucional y un subsistema de participación. Entonces, en el sistema institucional están todas las instituciones del Estado. Y acá en el subsistema de participación están los espacios de participación de los jóvenes, o sea, Consejo Municipal de Juventud, asambleas de juventud y plataformas de juventud. Entonces, la comisión de concertación está conformada por 3 delegados de cada subsistema. Esto es en el caso de Colombia. Si Fernando me hace una aclaración. En el caso de Colombia, hay que aplicar este paso que estoy dando aquí. Entonces, la comisión de concertación está conformada por 3 personas del sistema institucional, en este caso, si es municipal, de la alcaldía o de la gobernación, si es departamental, y en el de participación por 3 jóvenes de la plataforma de juventud o del Consejo Municipal de Juventud. Entonces, estos se reúnen y le hacen una revisión a ese documento de política pública. Cuando ellos ya le dan el aval a eso, pasa al punto de revisión jurídica de la alcaldía. Cuando la revisión jurídica de la alcaldía o de la gobernación, en el caso, da visto bueno, el alcalde radica el proyecto de acuerdo ante sea el consejo o la asamblea para su discusión. Entonces, cuando ese proyecto de acuerdo o ese proyecto de ordenanza entra allí, se inscribe en una de las comisiones del consejo o de la asamblea. Por lo regular, se le da 3 debates. Un debate en comisión, 2 debates en comisión y 1 en plenaria. Cuando ese proyecto se aprueba, automáticamente se convierte en proyecto de acuerdo de política pública número tal, de la ciudad tal o del municipio tal o del departamento tal. Y enseguida se promulga y ahí viene el tema de la implementación. Entonces, estos son los 9 pasos que nosotros proponemos para el tema de la formulación de la política pública. Entonces, no sé qué preguntas tienen ahí en el tema de formulación. Vamos a estar revisando unos formatos ahorita al final. Listo, vamos a ver si hay preguntas por aquí en el chat. Giovanni tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante el nivel de participación tan amplio. Yo quería preguntar sobre los liderazgos juveniles, por ejemplo, en esta plataforma en donde participan 3 jóvenes para la revisión, etcétera.
se dan procesos de selección entre los mismos jóvenes en consenso, en apertura, en solidaridad, o hay conflictos o de intereses, o cómo se maneja, digamos, como ya en el real esta representatividad, la representación, ¿verdad? Que eso es importante porque aquí en Costa Rica, por ejemplo, en los municipios hay una comisión de juventud, pero generalmente está también muy ligada a partido político, de que esos jóvenes representan a X y algunos se ven un poco excluidos, y siempre hay una lucha constante por lo que ustedes mencionaban, de la diversidad, de la inclusión, de la representación de género, etaria, etc. Bueno, Ivania, te cuento. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Ivania, te cuento. Listo. En Colombia, yo estuve leyendo sobre esta comisión de allá en estos días y veía que en realidad hay mucha participación que responde al tema de los partidos políticos. Y creo que allí hay bastante restricciones porque sabemos que los partidos políticos van a responder a unas necesidades que son propias de ellos y esto. En Colombia tenemos la fortuna de tener la ley 1622. Yo les decía, voy a hacer ese paréntesis para que me puedan entender de qué se trata esa comisión de concertación y decisión. Esa ley nos da a los jóvenes 3 espacios de participación. La asamblea juvenil, que es el mayor espacio de congregación de los jóvenes, de encuentro de los jóvenes. En ese espacio pueden participar jóvenes independientes, jóvenes de organizaciones juveniles, jóvenes de grupos. Todos los jóvenes pueden participar ahí entre 14 y 28 años. En esa asamblea juvenil, la ley dice que la alcaldía o el gobernador tienen que hacer una rendición de cuentas en materia de juventud. Entonces, en ese primer espacio, los jóvenes tienen la posibilidad de escuchar qué hizo el mandatario en materia de juventud ese año, que en Colombia se hace 2 por año, cada 6 meses, tiene que rendir cuentas. Excelente. ¿Y qué propuestas los jóvenes enseguida ahí tienen la posibilidad de qué? De proponer, de refutar, de contradecir algunas cosas que él hace? Eso se llama asamblea de juventud. Tenemos otro espacio, la plataforma de juventud. Entonces, esa plataforma de juventud está conformada por organizaciones, prácticas y procesos juveniles. ¿Qué quiere decir eso? Que si un joven, todos los jóvenes que están asociados pueden hacer parte de esa plataforma. Por ejemplo, cuando hablamos de organización que estén legalmente constituidas o no estén legalmente constituidas. Por ejemplo, nuestra organización está legalmente constituida. Nosotros solicitamos hacer parte de esa plataforma. Pero, por ejemplo, hay una organización que desarrolla todo su incidencia en el tema del ambiente, el medio ambiente, pero ellos no están registrados legalmente, pero ellos tienen sus acuerdos internos, hacen todo un trabajo comunitario. Eso no les impide a ellos hacer parte de esa plataforma. Pero si hay un grupito por allá que practica fútbol, eso en Colombia lo reconocemos como una práctica o proceso juvenil. Entonces, ese grupo puede hacer parte de la plataforma. Si hay un grupo que practica baile, hace parte también, puede solicitar hacer parte de la plataforma. Si hay un grupo que practica skate, puede hacer parte de esa plataforma. Entonces, esa plataforma de juventud está integrada, ¿por qué? Por organizaciones y prácticas juveniles. No importa si están legalmente constituidas o no. Allí ellos se encargan de ¿qué? De asesorar y de acompañar la organización de la asamblea juvenil, que era el espacio que te expliqué, ¿cierto? Pero tenemos un tercer espacio, que es los consejos municipales de juventud. Este consejo es con S, viene de aconsejar. Entonces, este consejo lo que hace, su función es aconsejar a la administración municipal en cuáles son las decisiones que se deben tomar o cuáles son los lineamientos que se deben tomar en temas de juventud, teniendo en cuenta lo que
está estipulado en una política pública, si está la política pública o si no hay política pública en los acuerdos que ellos hayan hecho. Entonces, ¿cómo hacemos parte de estos consejos municipales de juventud? Este es un proceso electoral. Entonces, aquí hay tres. Entonces, hay jóvenes independientes. Un joven independiente inscribe su candidatura ante la registraduría donde participa para llegar a ese consejo municipal. Pero si eres de una organización legalmente constituida, tú puedes participar con tu organización. Y hay un tercer espacio que son los partidos políticos. Entonces quiere decir que este espacio no está ocupado solamente por partidos políticos, que es la diferencia que yo veo con la comisión que hay en tu país. Porque allá solamente hay partidos políticos, acá no, acá se le da espacio a los jóvenes independientes, a los jóvenes de organizaciones y a las minorías, es decir, los que hacen parte de los jóvenes indígenas pueden entrar directamente al Consejo de Juventud, los que son jóvenes afrodescendientes pueden entrar directo al Consejo y aquellos jóvenes campesinos también pueden entrar directo al Consejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en estos tres espacios se hace la discusión de quiénes van a ser los tres jóvenes que van a ir a esa mesa a esa comisión de concertación. Entonces, los delegados de esa comisión de concertación, la decisión se hace en el Consejo Municipal de Juventud. Entonces, la idea, lo que yo puedo decir es que hay que comenzar a buscar la forma, por ejemplo, como jóvenes líderes que con los que ustedes están trabajando allá puedan hacer parte de la comisión. Hay que buscar la forma poder incidir que esa comisión no solamente responda a los intereses de los partidos políticos, sino cómo los jóvenes que vienen trabajando, que tienen un liderazgo comunitario, pueden hacer parte de esa comisión. Entonces, no sé si logré ahí un poco despejar la duda. Sí, Daniel, ¿nos puedes contar? Juan, quería ayudarte a complementar la respuesta que estás dando porque me parece supremamente importante que en todo este tipo de ejercicio de incidencia y formulación en políticas públicas, la participación sea un elemento en clave de todo lo que se va a estructurar a nivel de gobierno. El fin último también de estas políticas públicas que de la forma como los gobiernos o como el Estado garantiza los derechos de las y los jóvenes, en este caso que es la población puntualmente de la cual estamos hablando. Y ahí viene un ejercicio también importante que tú lo mencionabas antes, de incidencia, y creo que por ejemplo en el caso de Córdoba ha sido un proceso exitoso, sin este proceso de sentarse primero con algunos candidatos políticos, generar pactos, comprometerlos a generar este tipo de acciones una vez estén en el gobierno, creo que tampoco hubiese sido tan dinamizador. Entonces allí rescato también que estas formas de incidencia son claves. Es importante que si no hay a nivel de leyes, para el caso de los participantes que están de otros países, las condiciones para que las políticas públicas sean participativas, unas formas de incidencia creo que son estas exitosas que tú has mencionado, como por ejemplo generar diálogos con candidatos una vez estén postulándose, o pactos en este caso por los jóvenes, invitando al señor alcalde, al gobernador o a quien haga las veces en el gobierno de autoridad para que firme con los jóvenes, dialogue con los jóvenes y se comprometa a, bueno, cómo vamos a hacer política pública o gestar alianzas entre las organizaciones juveniles formales, no formales, inclusive empresa privada que también se quiera vincular al ejercicio, para que esta alianza sea la que haga la fuerza, la pujancia de la voluntad política y se logre gestar la política pública. Creo que eso hace parte de la experiencia también que como territorio en el Córdoba se ha hecho para que hoy en día tengamos políticas públicas en clave de lo que Juan está mencionando. Sí, muchas gracias. Muy, muy buena la explicación, muy clarita.
Muchas gracias, Dani, por el apoyo. Entonces, vamos a ir mirando. Eh, Les hablaba de las categorías de derechos. O sea, con estas categorías de derechos es que hacemos el análisis de las mesas. Entonces, vamos a encontrar, tenemos 4 categorías de derechos, que es existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. Entonces, cada categoría de estos derechos, cada categoría tiene un paquete de derechos, como ustedes lo pueden ver en esa diapositiva. Y de acuerdo a ese paquete de derechos y a esa categoría, vamos a hacer las reflexiones en las mesas. Entonces, aquí vamos a encontrar el formulario, el formato de las mesas. Entonces, vamos a encontrar la submesa. Un ejemplo, la submesa vamos a colocar que nosotros todos vamos a trabajar en la submesa eh, de etnias, por decirlo así, fecha, lugar, tal. Entonces, lo que vamos a mirar es que vamos a revisar los derechos que están en la categoría de existencia y vamos a mirar cuáles son los riesgos que se están dando con relación a esos derechos, ¿cierto? ¿Qué riesgo tienen estos derechos de ser vulnerados? Entonces, cuando digo riesgo es que no ha pasado, pero podría pasar. Entonces, en esta columna, no sé si están viendo el cursor no sé si me dicen si están viendo el cursor, el apuntador. Sí, Listo. En esta columna, entonces, vamos a colocar cuál es el principal riesgo que tenemos con relación a la categoría de existencia y al paquete de derechos que corresponden a esa categoría, ¿cierto? O sea, aquí vamos a colocar el riesgo. Y aquí vamos a colocar cuál es la causa que me está llevando a que ese derecho que conforma esta categoría esté en riesgo. Y aquí, en esta tercera columna, vamos a colocar cuál sería la situación ideal con relación a este riesgo. Entonces, cuando ya planteamos la situación ideal, acá nos dice cuáles son las acciones que debemos hacer para poder tener esta situación ideal y que no llegar a este riesgo, poder combatir este riesgo. No sé si me entendieron. Bueno, y así vamos a hacer en cada una de las categorías. Entonces podemos hacer, no sé si nos da tiempo, Fernando, te pregunto, de que puedan mirar, por ejemplo, en la categoría de existencia, cada participante, teniendo como referencia de dónde es, y colocar un derecho y mirar a ver qué riesgo tiene ese derecho, cuál es la causa y cuál es la situación ideal y qué proponen ellos para que esta situación ideal se dé. No sé si Fernando me dice que si estamos a tiempo o no. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo te queda de la presentación? Porque ya quedaría el espacio como para preguntas, aclaraciones y dudas con respecto al tema que estás facilitando. Y ahí sí se podría hacer el ejercicio y se contempla con el tiempo ya de las personas que están participando en el webinar. Listo, entonces vamos a terminar y ya miramos al final, ¿cierto? Lo que tú me propones. Claro, así es. Listo, entonces vuelvo a explicar. Entonces, esta matriz se va a realizar tanto para riesgo como para afectación. ¿Por qué? Porque la política pública, en el tema de riesgo, debe prevenir, debe tener un sentido de prevención, pero en el tema de vulneraciones, de afectaciones, debe tener un sentido de ir a atacar eso que es lo que se está vulnerando y entrar a solucionar y hacer el restablecimiento de los derechos que se están vulnerando. Entonces, vamos a encontrar que las políticas públicas van a responder unos lineamientos al tema de prevención y unos lineamientos al tema de atención inmediata, porque se va a presentar el tema de afectación. Entonces, este formulario que estamos aquí es el de riesgo, es el mismo para afectación. Lo único que cambia es riesgo y afectación. Entonces, en esta primera columna, vamos a mirar el paquete de derechos que tenemos en existencia y vamos a mirar cuáles son los riesgos que tienen esos derechos para ser vulnerados, los riesgos, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar cuáles son las posibles causas que me están colocando en riesgo esto. Y aquí en la tercera columna vamos a encontrar cuál es la situación ideal con relación a esto que planteamos aquí adelante. Cuando ya tenemos una situación ideal, yo para tener esa situación ideal tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque acá adelante yo estoy diciendo, hey,
tengo riesgo de esto, me lo está causando esto, y para mí la situación ideal debería ser esta. Pero para tener esta situación ideal, yo propongo esto, esto y esto. Entonces, esto lo vamos a consignar aquí. Y así vamos a hacer en el tema de afectaciones. Ahora, esto que está aquí, estas tres columnas se me convierten en el diagnóstico. Estas tres, en el momento cuando vamos a hacer ya el documento, se me convierten en el diagnóstico. Y esta columna aquí son los lineamientos de política pública que va a conformar ese documento. ¿Por qué? Porque aquí es que los participantes me van a colocar qué es lo que proponen ellos para llegar a la solución o a la prevención de esto que estoy diciendo acá. Entonces, es una matriz sencilla. Esta matriz era más compleja. Fernando sabe que en el inicio de estos procesos eran como 7 formatos, entonces te tocaba hacer uno y después ibas agregando. Entonces lo que hemos hecho nosotros es colocar todo en una sola matriz: el riesgo, la causa, la situación ideal y los lineamientos que uno hace. Entonces, estos lineamientos son muy importantes porque son los que van a ser, los que van a quedar en la política pública. Y ya para finalizar, tenemos el tema de ejecución y evaluación. Habíamos hablado al inicio que hay diferentes formas de hacer todo este proceso. Podemos ir formulando y colocando y ejecutando lo que hemos hecho, colocándolo en piloto para ver si eso prueba, o podemos hacerlo uno primero, dos ejecución y 3 evaluación. En la de Córdoba sí fue una cosa que se fue haciendo simultánea: formulación, ejecución y evaluación. En el tema de ejecución tenemos que garantizar que no solamente, aquí es una cosa muy importante, que no porque ya tengamos la política pública ya lo tenemos todo, no. Ese es un primer paso. El segundo paso es el tema del plan decenal de juventud. ¿Qué es el plan decenal de juventud? Son todas las acciones que se van a desarrollar para hacer posible y práctica esa política pública. Es lo que nos va a decir. Yo les hablaba al principio que una política pública nos recomendamos que sea 10 años para que pueda concordar con el plan decenal. Entonces, el plan decenal lo que va a desarrollar esas estrategias ya en programas, subprogramas y proyectos, qué acciones específicas y cuánto me vale eso durante los 10 años. Ahora, hay veces que tenemos política pública y no tenemos plan decenal. Entonces, lo que hace el mandatario es mirar a ver qué de la política pública prioriza para sus 4 años. Pero si ya tenemos un plan decenal, ya él sabe qué vamos a hacer en cada uno de los años, y ya va a ser más práctico para él y va a ser más beneficioso para nosotros, porque tenemos cuadrado que se va a hacer la planeación a los 10 años. Y ahí va a estar todo el recurso. ¿Cuánto nos vale la ejecución de esa política pública? Nos lo va a decir el plan decenal, porque el plan decenal va a tener la estrategia que quedó en la política pública, va a tener el programa, va a tener el subprograma, va a tener cuáles son los proyectos que me van a desarrollar ese subprograma y cuáles son las actividades que van a desarrollarme ese proyecto y cuánto me vale cada actividad. Y además, no solamente cuánto me vale el valor peso de la plata, lo tiene que dar la administración, lo tiene que dar el Estado, sino también ahí tú puedes decir que XY programas puedes hacerlo en alianza con el sector privado, vas a hacer gestión a nivel nacional, vas a trabajar con un tema de cooperación internacional. Entonces, esos son unas luces que nos da el plan decenal. Y por último, la evaluación. Nosotros recomendamos que la evaluación de una política pública, muchos dicen que se haga 2 evaluaciones, una intermedia cuando tengamos 5 años y una finalizada. Pero nosotros proponemos que se hagan evaluaciones bianual para poder ir mirando en qué se ha avanzado, en qué nos hemos quedado, qué hay que replantear y qué hay que poder reajustar y eso. Entonces, Fernando, esa es como toda la presentación de hoy en el tema de políticas públicas. No sé, Fernando les dará mi contacto, podemos colocar mi contacto y más información sobre eso, podemos ya cada uno por separado, o ustedes me mandan un correo y eso. Juan, la puedes escribir en el chat para que tengan todos tus contactos y se puedan comunicar contigo. Otra cosa, abrimos el espacio de preguntas y dudas para que Juan las aclare. Y los invitamos también a que
hagan parte de Red Colaborar y se registren, teniendo en cuenta de que así como este webinar tenemos otros programados, y nos dejen temas de su interés para próximos webinars donde nosotros podamos facilitar y propongamos unos que estén atentos para unos webinars que estén orientados a las dudas que ustedes tengan. Bueno, allí les dejé mi correo. No, bueno, ese ya les mando ese ya no me funciona ya. Dale contacto de Facebook, Twitter, LinkedIn, las redes que tú tienes o que manejas normalmente para que te puedan contactar por medios digitales, Juan. Juan hace parte también tiene una cuenta en la plataforma Red Colaborar donde los invitamos. Recuerdo que hay unas personas que ingresaron directamente al webinar y no tenemos su correo electrónico. Por favor, nos los pueden dejar en el chat y así más adelante contactarlos directamente para tratar temas de interés con respecto a juventud y a otros temas que se están llevando a cabo en Red Colaborar. Las preguntas que tengan ya para finalizar y saben que pueden contar con nosotros, no solamente conmigo, sino con el equipo de la corporación a la cual yo hago parte también, que manejan también el tema, cualquier cosa de asesoría, de acompañamiento, pueden solicitarlo, no hay problema, no tengan pena de contactarnos. Ivania, ¿no? No, abusando otra vez del tiempo, pero algo muy cortito. En la ejecución, ¿ustedes han visto voluntad también para que se cuente con el presupuesto necesario para echar a andar las actividades? Y me imagino que por el mecanismo de rendición de cuentas y todo eso puede ser un factor que propicie el cumplimiento, ya estando la política y su plan de acción elaborados. ¿Cómo funciona lo del presupuesto? Bueno, mira, el plan decenal, la idea es hacer plan decenal para poder saber cuánto nos vale la ejecución de esa política pública, pero también es un tema que hay veces que es una realidad, y es que nos dicen, no, lo que pasa es que no tenemos todo el presupuesto para poder hacer realidad lo que está planteado en esa política pública. Y entonces allí es donde colocamos en función lo que hemos hablado, y también que lo recordó Daniel, que es el tema de los diálogos de política pública, el tema de los pactos de política. Entonces, cuando hay esa limitante de que el mandatario nos dice, no, lo que pasa es que los recursos son muy limitados, hay que hacer una priorización de la política pública, de lo que está en la política pública en el tema de juventud. Y esa priorización no solamente la tienen que hacer ellos, sino también los jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos los jóvenes? A través del pacto, que yo creo que es una herramienta que ustedes pueden ensayar para comenzar a hacer el acercamiento allá y poder garantizar que las cosas que se prioricen en realidad respondan a los jóvenes y que queden con el presupuesto asignado dentro del plan de desarrollo. No, perfecto. Bien, muchas gracias. Ahora con Ivania, lo que podemos hacer, el tema de diálogos de política pública tiene una metodología también. Lo que podemos hacer más adelante, ¿cuándo son las elecciones allá? No, todavía falta mucho. ¿Cuándo? Sí, 2022. En el 2022. Entonces, cuando se esté acercando el 2022, lo que podemos hacer es contactarnos y podemos hacer sesiones también por este mismo medio y que los chicos puedan iniciar un proceso de incidencia a través de los diálogos de política pública o lo que llamamos pacto de juventud, y ellos puedan tener esos acercamientos. Claro. Poder reunir todos esos candidatos de 2022 allá y decirles, miren, nosotros como jóvenes
queremos esto y esto y esto, que ustedes lo incorporen no sé si allá se llama plan de gobierno también, y luego en su plan de desarrollo cuando gane de los que firmen. La idea es que ellos firmen ese plan, que los comprometa luego que ganen, que eso haga parte del proceso. Entonces, queda abierta eso ahí, que nos podamos reunir después, posterior a esto, y ir adelantando para hacer un diálogo de políticas públicas con los chicos de allá. Ay, muchas gracias por el ofrecimiento. En esta coyuntura tenemos un presidente muy joven. Es el segundo más joven en toda la historia de Costa Rica. Tiene 38 años y se comprometió muchísimo con la juventud. Entonces también es un momento, gracias por recordarlo igual, porque es un momento muy importante para posicionar a la juventud rural, a las mujeres, a las jóvenes. Yo he estado viendo como un mayor movimiento desde del Viceministerio de Cultura y Juventud que tenemos aquí en Costa Rica. No es un ministerio, es un vice, pero se está moviendo más que en otros momentos. Entonces, qué dicha, porque también estos vínculos con ustedes le dan a uno fuerzas para seguir adelante, y con todos los compañeros del chat y de esta conferencia. Y otra pequeña solicitud es que si podemos contar con la presentación que ustedes hicieron. Sí, yo se las comparto. La voy a hacer más amplia para que tenga, porque ahí solamente también puedo facilitarle también un paso a paso de cómo se hacen las mesas como tal. Yo les voy a compartir un cuadernillo de formulación de políticas públicas que hemos desarrollado acá, que tiene algunas cosas de la legislación de acá, pero que les puede servir en el tema metodológico para aplicar allá. Entonces, yo me comprometo que mediante con Fernando Cuadro ahora y los correos que ustedes registraron en la plataforma, les hacemos llegar esta semana ese material. Muchísimas gracias. Realizo una pregunta. Ahí todas las personas que tenemos, si se inscribieron al webinar, podríamos tener sus contactos, pero si no lo hicieron, necesitamos que nos los dejen en el chat, y así nuevamente los invitamos a que hagan parte de Red Colaborar. Vamos a dejar toda esta presentación y el material posterior que cuando también lo colgaremos en la plataforma Red Colaborar. Bueno, nos dice Esteban que en Guatemala las elecciones son en julio del 2019. Estamos integrando a la juventud para el planteamiento de las mesas técnicas para la construcción de una política pública de juventud. Nos pueden ayudar también. Listo, Esteban, no, la idea es, también podemos reunirnos. La idea es para 2019, hacemos también, te propongo iniciar con un diálogo de políticas públicas donde tú puedas liderar con otras organizaciones y tener un documento base de qué le proponen a esos nuevos mandatarios que vienen, y uno de los procesos fuertes sea la formulación de las políticas públicas. Entonces, también queda ahí abierta la puerta para hacer el trabajo con ustedes, no hay problema. ¿Tenemos algunas otras preguntas o dudas? De antemano le damos muchas gracias a Juan, quien ha facilitado este webinar. Sabemos que también cuenta con una amplia experiencia en el tema. De hecho, ha posicionado una organización de base comunitaria junto con un equipo de trabajo. Entonces, toda la experiencia que ha tenido ha sido gracias a la formación y a la ejecución de procesos sociales a lo largo de la historia en el territorio donde se encuentra ubicado. Muchas gracias, Juan, por participar en este webinar, y seguiremos en contacto a medida de que nos pasen las herramientas y la presentación y lo que te comprometiste, lo colgaremos en Red Colaborar. Vamos a propiciar el espacio de conexión entre Esteban, Ivania y tú a través de Red Colaborar. Perfecto. Gracias, Fernando. Yo quiero agradecer a Red Colaborarte por propiciar estos espacios que creo que no solamente ayuda a que podamos intercambiar ideas, sino que vamos realizando un tema de alianza
y de poder compartir experiencia y poder trabajar juntos. Y la idea es que aprovechar estas herramientas que nos dan para poder estar más cerca, ¿no? Independientemente del país que estemos, poder estar cerca y compartir. Creo que en la medida que vayamos adquiriendo cosas exitosas tanto allá como acá, poder compartirlas y la idea es colocarlas en práctica y contextualizarlas. Entonces, muchas gracias a todos. Chévere poder compartir con ustedes. Sé que fue difícil el espacio con Fernando, teníamos planteado hace como, fue en septiembre, ¿cierto? En septiembre teníamos programado, fue que tuvimos un percance con Juan, yo como una calamidad familiar, entonces no pudimos estar en el espacio. Reivindicamos, nos costó mucho también por el tiempo que Juan maneja, sabemos que es muy ocupado. Juan, internamente me dicen que muchas gracias por estar en el espacio, por facilitar, de parte de Elia, que conectaste con el tema bastante a los participantes de esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima y espero estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Juan. Feliz tarde.